Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre, por permitirnos este altar a través del cual estamos impartiendo tu palabra, la palabra de verdad del nuevo pacto. Gracias, Señor, por este ministerio, CISA La Verdad TV, que lo hacemos con el amor que tú has puesto en nuestro corazón de llevar tu palabra, Señor. Gracias por comisionarnos a que seamos nosotros quienes estemos llevando este evangelio, Señor. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que manifestemos lo que es tu palabra, para que llevemos tu palabra. Permite, Señor, que siempre podamos hacerlo con amor, con interés, sabiendo que cuando estamos al servicio de lo que es el evangelio, estamos representando a Cristo y que es Cristo quien habla a través de nosotros cuando estamos impartiendo tu palabra, porque Cristo es la palabra. Gracias, Señor. Bendice a Laura, que con tanto denuedo y con tanto amor prepara estas clases para que lleguen a este pueblo ávido del conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor. Bendícela con toda bendición aquí en lugares celestiales. Adelante, Laura. Dios te bendice grandemente. Ahí está tu pueblo para la clase de hoy. Amén, Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un gran placer poder estar en este espacio una vez más, trayendo esta enseñanza de la palabra, que sabemos que está siendo de gran ayuda para la iglesia de Cristo. Cada persona que en el nombre de Jesús se acerca y ve estas enseñanzas, pues Dios trata su corazón de manera específica para llevarlo a ese estado de crecimiento y madurez que se espera de un cristiano. Estamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de madurez para poder ser útiles para la obra, para que podamos ser vasos útiles para el Señor. Y continuamos la enseñanza del apóstol Pablo para la iglesia de los romanos, que en el día de hoy es para nosotros, acerca de la promesa realizada mediante la fe. Es el capítulo 4. Vimos la semana pasada la primera parte donde el apóstol Pablo tomó dos ejemplos del Antiguo Testamento, a Abraham y a David, donde Dios dice que Abraham fue justificado por la fe y que cuando sucedió esta justificación no existía la ley. Entonces, que Dios desde un principio está tratando con el hombre, con las personas, y ver ese desarrollo de esa fe que es dada por Dios, pero que la persona por la fe reconoce a Dios y eso le es contado por obra, le he contado por justicia. Entonces vamos a ver en esta segunda parte del capítulo 4 a los romanos, esa promesa realizada mediante la fe. El apóstol Pablo continúa en el versículo 7 diciéndole, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si lo que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y es anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, el apóstol está hablando, ya que todos los tratos de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, sucedieron antes de que se diera la ley de Moisés. Entonces, no se puede decir que esta justificación estaba basada en la ley. En lugar de eso, estaban basadas en la declaración de Dios de la justicia de Abraham por medio de la fe. Y era lo que Pablo quería que la iglesia entendiera en ese momento, que había esa disputa, ese conflicto donde los judíos querían que las personas no judías iniciaran todo este proceso de cumplir
en esos rituales la ley para poder tener salvación. Y ya Pablo viene aquí dando las bases sólida, firme de el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces, la fe es el fundamento de la bendición de Dios. Abraham era un hombre bendecido, pero él se convirtió heredero del mundo bajo por medio de este principio, una fe simple y sencilla. O sea, no tuvo que cumplir todos los requerimientos de la ley para ser llamado justo, sino que con una fe sencilla, simple, dice que fue declarado justo. La ley no nos puede traer las bendiciones de la promesa de Dios. Esto no es porque la ley sea mala, lo hemos explicado en otras lecciones, sino que se hizo imposible o que somos incapaces de poder guardarla. Los seres humanos no tenemos la capacidad, somos incapaces de poder guardar la ley a la forma en que esta fue dictada por Dios. Entonces, cuando Dios ve esta incapacidad del ser humano para cumplir la ley, viene el único perfecto y justo, Jesús. En sí se cumple la ley y lleva y toma nuestra cuenta y la lleva al Calvario. Entonces, por eso es tan importante esta enseñanza que el apóstol le está dando a la iglesia para que podamos ver que nuestra incapacidad de guardar la ley, nuestra transgresión, significa esencialmente que se convierte en un vehículo de la ira de Dios hacia nosotros, porque no lo vamos a poder cumplir, porque dice que la ley produce ira, o sea, nuestra transgresión provoca la ira de Dios hacia nosotros. Si la tenemos como el principio por el cual nos justificamos y nos relacionamos con Dios, lo que vamos a acarrear condenación, porque en la ley no hay justificación, sino que dice que provoca ira, porque no podemos cumplir con estos requerimientos. Entonces, Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión, debido a que la transgresión es la palabra que se usa, ¿verdad? Cuando se dice sobrepasó la línea, sobrepasó el límite, quebrantó un mandamiento, se fue al otro lado de ese límite que le puso Dios. Entonces, donde hay una línea, entonces hay una transgresión. Entonces, con la declaración que está haciendo el apóstol Pablo acerca de la fe, para que se pudiese hacer esta distinción y no se siguiera basando que las personas tienen que cumplir ciertas reglas, tienen ciertos límites para poder cumplir, para no transgredir la voluntad o el deseo de Dios o los propósitos de Dios para nuestras vidas, que se está quitando toda la responsabilidad de lo que la persona pueda hacer. Es por fe para que sea por gracia. La fe está relacionada con la gracia, en la misma manera que las obras están relacionadas con la ley. Gracia y ley solo son esos principios. Y fe y obra son los medios por los cuales nosotros seguimos esos principios, por medio de una relación con Dios. No es que del todo la obra quedan anuladas para el vivir o la vivencia, la vida diaria del cristiano. Se nos manda a obrar en el servicio para bien, pero que esta obra no la podemos usar como una justificación para alcanzar gracia y favor delante de Dios, sino que como agradecimiento por haber recibido este don inmerecido de la gracia, nosotros le servimos. Entonces, nosotros
somos salvos por la gracia, no por una fe que nosotros tuvimos fe, no por una fe que podamos decir es que la fe nació en mí, yo soy el centro de la fe que tengo. No, no somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de Dios. Y entonces la gracia de Dios, nosotros nos apropiamos de esta gracia a través de la fe que Dios pone en nosotros. Entonces, es su gracia, es su misericordia, es su favor que nos hace alcanzar esa salvación. Y nosotros reconocemos este proceso y reconocemos su gracia, su don inmerecido por esa fe. La salvación, entonces, que únicamente nosotros la podemos recibir bajo el principio de la gracia y por medio de la fe. La gracia no se puede obtener a través de las obras, ya que o decir las obras pasadas, las obras presentes o las obras futuras. No, sino que cuando se ve lo que es el don de gracia, la gracia que nos da el Señor, se considera como ese regalo que uno solamente lo recibe y que no es un pago por hacer tal o cual cosa. Entonces, es de pura misericordia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. O sea, si se quedaba solo por obra, pues recordemos que esta acarreaba ira, acarrea muerte, acarrea condenación. Entonces, por eso se basa todo el evangelio, todo el tema de la salvación se basa en la gracia, en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol Pablo dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, refiriéndose a Abraham. La promesa solamente puede ser firme si está de acuerdo a la gracia. Si la ley fuese el fundamento de nuestra salvación, entonces nuestra salvación dependería de nuestra actuación mediante a un proceso de poder guardar la ley. Y nadie pudo ni podrá guardar la ley tan bien para ser salvo por ella. Vemos que en todos los evangelios y sobre todo las cartas del apóstol Pablo, trata de declarar esta verdad y explicarla y es muy reiterativo en explicar. Una promesa por medio de guardar la ley nunca puede ser firme. Entonces, por eso dice, para que sea una promesa firme, una promesa que no se desvanece, una promesa que no se va a quebrantar, dice, no puede ser bajo el fundamento del principio de las obras, sino bajo ese principio de la gracia. Entonces, si la promesa de salvación fuera por la ley, sería poco confiable y sería incierta, debido a la debilidad del ser humano en quien no es apto para cumplirla. Porque sabemos que pertenecemos a una descendencia caída, a una descendencia que nos acarrea perdición y nos lleva a los deseos y las intenciones de nuestro corazón por naturaleza son de constante al mal. Entonces el apóstol Pablo dice, no somos capaces de cumplirla, entonces no sería firme porque vamos a estar quebrantándola y esto nos lleva a la ira de Dios sobre nosotros. Sino también, dice el apóstol Pablo, para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Si nuestra relación con Dios es por gracia, no por guardar la ley o no por practicar el proceso, la ceremonia de la circuncisión, entonces esa relación es para aquello que es de la fe de Abraham, aun cuando ellos no sean de su linaje, porque en esa promesa que Dios le dio a Abraham era alcanzar
a todo un pueblo de todas naciones, de toda lengua, de cualquier nivel. Entonces, dice que el cual es Padre de todos nosotros, donde el apóstol Pablo está haciendo esta declaración para la Iglesia Universal de Cristo, no solamente para el pueblo judío. El cumplimiento de la promesa que se hizo Abraham en Génesis 17 no solo se encuentra se cumple para su descendiente a través de Isaac, de Jacob y de todo su linaje, y que él cumple ese rol de padre para todo lo que creen. Los creyentes que venga de cualquier nación bajo el cielo está bajo esta promesa a los que el Padre atrae hacia sí y le da esa fe para llegar a ese convencimiento de esa salvación, de esa gracia, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vemos en Romanos 4:17 dice: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Aun cuando tomó dar una vida de manera sobrenatural para ser Abraham padre de muchas gente de manera física, también tomó ese gran trabajo sobrenatural en cuanto a dar vida a muchas naciones de manera espiritual a través de Jesucristo. El poder de dar vida es de parte de Dios, demostrado en la manera en la cual él puede dar vida a los muertos y llamar las cosas, dice, que no son como si fuese. Él nos llama con esa justicia, como nuestra justicia, somos su justicia, y nos llama, aun siendo injusto, nos llama justo. Entonces, que Él es ese Dios que dio esa promesa y esa bendición a Abraham para todos sus descendientes del linaje sanguíneo de él, pero da esa promesa para todas las naciones de forma espiritual. Y dice que el Señor llama las cosas que no son como si fuese. Ya Dios te ha justificado y te ve justo a través de Jesucristo. Si nosotros nos ponemos a ver nuestra naturaleza, nuestra condición, no llegamos a cumplir con los estándares de la justicia de Dios. Por eso tuvo que ser Jesús, el único justo y perfecto. Entonces, ese poder de dar vida fue cumplido en Abraham, mientras él creyó, dice la palabra, en esperanza contra esperanza, porque él no tenía las condiciones físicas ni su esposo para dejar descendencia, pero creyó en la promesa de Dios. Entonces, el poder de dar vida fue evidente en ambos sentidos, a nivel natural y a nivel espiritual. Todos los creyentes verdaderos, como Abraham, que obedecen. Entonces, la obediencia que es una fe en acción. Entonces, podemos andar en los pasos de fe, llevando ese ejemplo como Abraham y como el mismo apóstol Pablo se pone muchas veces como ejemplo para cumplir lo que es ese vivir en gracia delante de Dios, ese darle esa cuota de fe y tener esa esperanza de la salvación que fue obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la fe de Abraham fue una fe activa y que nos alcanza hasta el día de hoy. No fue basado en las obras por lo que él hizo, sino por su fe y su obediencia. Dice que creyó en esperanza contra esperanza, aunque no había ningún indicio de lo que Dios le estaba profetizando, prometiendo, se cumpliese. Él le creyó a Dios. Él creyó en la palabra de Dios y empezó a caminar declarando esa promesa, creyéndola para sí y
todas las indicaciones que Dios le iba dando, la iba cumpliendo porque él estaba en una actitud de obediencia, y esto hizo que esta promesa se cumpliese en Abraham y su descendencia. Continúa diciendo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi ya aproximándose a 100 años, o que su esposa era estéril, Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vemos que no se debilitó en la fe. Había muchas cosas alrededor de Abraham que le decían que nada de eso que Dios había prometido se iba a cumplir. Naturalmente, era imposible tener una descendencia con su esposa y que de esta descendencia vendría el Mesías. Era totalmente imposible. Era imposible que él fuera padre de multitudes, de muchas naciones. Pero dice que no se debilitó su fe y que esta fe le fue contada por justicia. Esa fe de Abraham era fuerte. Él se fortaleció en esa fe y dice que aunque consideraba su cuerpo de que realmente por naturaleza no se podía cumplir esa fe, él miró la promesa de Dios, él abrazó la promesa de Dios, él creyó la promesa de Dios. Dice que tampoco dudó por incredulidad en la promesa. Entonces, dice que le dio gloria a Dios, que cuando recibió esta palabra, solo le daba la gloria y alabanza a Dios, creyendo que Dios iba a cumplir. Él no sabía cómo, él no entendía cómo, pero estaba seguro, porque dice que su fe no dudó, sino que daba gloria a Dios y que permaneció firme en esa fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, la fe de Abraham vino debido a que él estaba plenamente convencido de la habilidad de Dios para llevar a cabo el propósito y los planes que él tenía para su vida. Y él descansó en esa promesa y él creyó a Dios. Entonces, ese tipo de fe ve la obra de Dios hecha, aunque nuestros ojos físicos, nuestros ojos naturales, nuestros sentidos naturales no puedan ver que esto sea algo viable. Por la fe podemos verlo como una obra hecha. Entonces, eso fue lo que pasó con Abraham. Ve la obra de Dios hecha de inmediato cuando nace Isaac, ve el cumplimiento de la promesa. Y en lo eterno, cuando esa fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino que con respecto a nosotros. Ahora Pablo trae esa promesa a este presente, a la iglesia de Cristo, a quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, y no solamente con respecto a él, refiriéndose a Abraham, se escribió, sino que fue para el beneficio de Abraham, de que Dios le declaró justo por medio de la fe. Él es un ejemplo al cual se nos invita a seguir, sino también con respecto a nosotros, dice Pablo, que la confianza de Pablo dice que ahora esa promesa se cumple en nosotros lo que creemos. Y esto es únicamente a través de Jesucristo. Entonces, que la promesa que se le dio a Abraham de ser padre de multitudes se cumple en la persona de Jesús para todas las personas que creen en Jesús y que han declarado que
han sido redimidos, han sido restaurados y que Jesús murió por nosotros y no solamente que murió, sino que resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces dice, para lo que creemos que Él le levantó de los muertos. Cuando hablamos sobre la fe y la fe que salva en Jesús, es importante que podamos enfatizar que nosotros creemos en la obra de la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él estuvo allí para sustituirnos a nosotros y tomar nuestro lugar de condenación para que hoy tengamos vida, porque Él triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, y algo importante que destaca el apóstol, la parte de que Él ha resucitado para nuestra justificación, que Él hizo una obra completa, que no existe ningún vacío en esa obra que Jesús hizo para que nosotros pudiésemos ser justificados. Resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesús tiene un lugar esencial en nuestra redención, de modo que esto muestra que la satisfacción perfecta de Dios Padre con la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz, va probando de hecho que fue un sacrificio perfecto, que fue un sacrificio que se completó, que se acabó, una obra completa, y que Él soportó todo el pecado del mundo y llegó a ese punto de sacrificio para poder redimirnos a cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo dice que en Jesús, que la muerte de Jesús pagó nuestra deuda en su resurrección. Él descargó esa deuda, eso que decíamos, que éramos culpables, que estábamos bajo condenación. Él nos justifica y dice que justifica lo que creen en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, en este capítulo 4, Pablo ha demostrado claramente que en ninguna manera el Antiguo Testamento contradice el evangelio de la salvación por medio de la gracia por medio de la fe, sino que él está explicando ese cumplimiento. Es un cumplimiento de esa promesa que está en el Antiguo Testamento antes de que existiera la ley, donde Abraham fue justificado por medio de la fe, y que ese es como el patrón a seguir de cada uno de los creyentes, que podamos declarar la verdad de Cristo crucificado en la cruz del Calvario, y que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, y que en él nosotros somos justificados, santificados y redimidos, y que esa promesa que se le dio a Abraham no se quedó por ahí perdida, o no solamente tiene un cumplimiento para los judíos, que era lo que Pablo quería, el punto central, sino que, por eso él dice al final, sino que para nosotros hoy, lo que creemos, somos alcanzados por esa promesa que se le dio a Abraham de que iba a ser padre de multitud. Aunque nosotros no venimos de este linaje de Abraham, pero espiritualmente el Señor nos atrajo y nos adoptó para ser ahora hijos y ser parte de esta promesa. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con el capítulo número 5 al libro de los Romanos, y sabemos que el Espíritu de Dios va a revelar la verdad que Él quiere que usted hoy conozca a través de esta palabra, que es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su gracia, favor y misericordia, que hoy estamos aquí, y que Él solamente espera de nosotros un corazón agradecido, desbordado en alabanza y adoración. Dios le bendiga, el pastor Waster. Bendiciones, Laura. Qué lindo ese capítulo 4 del libro de los Romanos, que habla de la fe, de esa fe por la cual Job anduvo con el Señor, de esa fe por la cual Abraham obtuvo tanta promesa, de esa fe por la cual Noé le puso atención a lo que Dios le decía y cumplió con lo que el Señor le decía.
El Señor siempre ha actuado por fe, con la fe, y estos son los ejemplos que tenemos nosotros de cómo se cumple ahora que estamos en la gracia, cómo nosotros somos por la fe, porque dice que el creyente por la fe vivirá, no por las obras. Las obras son para la ley, pero recordamos que desde el principio el Señor tenía ley, Él le dio ley a Adán y a Eva, le dio órdenes: acérquense al árbol de la vida, mas no se acerquen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es una ley. ¿Que se transgredió esa ley? Sí. Se le dio ley a Abraham. Ellos no vivieron bajo la ley de Moisés, pero todo el tiempo el Señor ha sido un Dios de orden. El Señor siempre puso su ley en el corazón del hombre para que nosotros la cumplamos. Y entonces vemos que esos ejemplos de fe de los patriarcas, que nos toca a nosotros aprender de esas partes, de ese Viejo Testamento, y de esa forma en que Dios ha venido trabajando con la raza humana, para que nosotros hoy en día podamos entonces entender y explicar nuestra relación con Dios a través de la fe. La fe es un regalo de Dios, y Dios le da fe a los que son suyos. Nadie que el Señor no le haya dado fe puede confesar a Cristo como su Salvador, como el Señor. ¿Por qué? Porque esa es una transacción que Dios hace directamente con aquellos, como Él dice, que conoció, que desde antes conoció, aquello que Él desde antes justificó, porque realmente el Cordero, y lo explica Juan, fue sacrificado en la eternidad, y ya nuestra justificación venía predestinada para ser justificado en Cristo Jesús, porque el Señor tenía provisión, porque sabía que ni tú ni yo podemos cumplir con la ley del Señor. ¿Por qué? Porque para ser un cumplidor de la ley del Señor, tú no puedes cumplir con un grupo y con otro grupo de la ley. No, una sola que tú dejes de cumplir te hace transgresor. Por lo tanto, no hay manera de conseguir justificación con el cumplimiento de las obras por la ley, porque la obra de la ley no son alcanzables por nosotros. Pudo un solo, naciendo del vientre de una mujer, alcanzar esto, y fue Jesucristo, el varón perfecto. Y es por eso que hablamos de esta fe, hablamos de esta verdad, de esta palabra que el Señor nos mandó a traer, y que de verdad la traemos en amor, en aceptación y en perdón para con cada uno de nuestros hermanos. Y invitamos a todos aquellos que están siendo alcanzados por esta palabra, que compartan esta clase, que esta clase no son solamente para usted y para mí, para nosotros, sino para todo lo que podamos alcanzar, porque el Señor prometió venir cuando todos ya conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que le invitamos a que usted comparta CISA La Verdad TV. CISA La Verdad TV es el canal a través del cual están todos estos videos, más de 100 videos que hemos grabado para que este evangelio se pasa a través de todo el mundo, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos esta palabra estará llegando por los aires, por los medios, por lo cual el Señor nos ha puesto a disposición, y nosotros, como vasos útiles para la gloria de Dios, estamos haciendo este trabajo con amor, con denuedo y con la entereza de saber que es Él quien manda en nosotros, y por lo tanto estamos muy agradecidos con Dios de que nos haya escogido para llevar su palabra y su evangelio. Laura, el Señor te bendice grandemente, así como lo esperamos el próximo viernes, en el que estaremos llevando el capítulo 5 de Romanos con ese mismo amor y con ese denuedo. Acuérdese de compartir esta palabra, mándeselo a algunos amigos, que es parte de la comisión que usted también tiene de llevar la palabra de Dios a través de estos medios. Bendiciones, amados, bendiciones, Laura, y hasta la próxima.